El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Señal de Betel por los 100.1 FM, porque Betel te acompaña. Así es. Y recordamos, hacemos recordar a todos nuestros amigos que nuestro programa sale los días lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 6:30, y además también estamos transmitiendo en vivo a través de las plataformas digitales que tiene Betel Noticias. Y el día de hoy, como siempre, estoy muy bien acompañada de mi amiga, colega, hermana, compañera de batalla y de lucha desde el 2016, Isabel Soto. Hola Paulita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios bendiga a todos nuestros oyentes. Hoy lunes 4 de abril, como bien lo has dicho, tenemos otro programa muy interesante, como cada vez que estamos en No Negociable abordando temas de interés nacional, pero con un enfoque jurídico, político y por supuesto cristocéntrico. El día de hoy, viernes. Sí, De abril. fue lo que dije. De abril. Sí, 4 de abril. En fin, ¿cuál es el tema de hoy? Así es, el tema del día de hoy es ¿cómo cuidar tus datos personales en plena era digital? A ver, antes de tener nuestra nota, queremos justamente que ustedes nos puedan escribir las consultas, las dudas que tienen al 947-246-545. Repito, 947-246-545. Tú quieres saber cómo acabar con esos spams molestosos que cada vez que te llaman, te escriben al WhatsApp. Quieres denunciar a esa empresa que está manejando tus datos personales. El día de hoy te vamos a enseñar cómo hacerlo. Vamos a aprender también qué cosas son los datos personales, entre otras cosas más. Pero para dejar de hablar, tenemos la nota, Grecia. La nota en No Negociable. El avance
avance de la inteligencia artificial ha permitido que herramientas como ChatGPT ahora generen imágenes a partir de descripciones textuales o incluso transformen fotografías en estilos artísticos específicos, como el estudio Ghibli. Si bien esta tecnología abre puertas a la creatividad, también plantea un dilema ético que merece ser analizado. Pero aquí es donde entra la polémica. De entrada, ¿hacer este tipo de imágenes estilo Ghibli es legal? Depende. Una posible vulnerabilidad de seguridad digital con consecuencia de filtración de datos, como se ha dado a conocer. Sin embargo, todavía esto está en proceso de investigación. Cuando la Secretaría toma a través de esta norma con rango de ley la rectoría de la confianza digital en el Perú, asume este rol de poder advertir, alertar, mitigar sobre todo el impacto de posibles riesgos digitales. Trabajamos con todas las entidades públicas, trabajamos también con el sector privado, trabajamos con la sociedad civil y con la misma ciudadanía. Existe un problema adicional: la privacidad y seguridad de los datos personales. Al subir fotografías a plataformas como ChatGPT para transformarlas en imágenes al estudio de Ghibli, los usuarios pueden estar compartiendo información más valiosa de lo que creen. Un ejemplo de los riesgos de proporcionar datos personales en plataformas digitales es el reciente caso del robo de datos en Interbank. Un tercero no identificado publicó datos de un grupo de clientes con la intención de extorsionar al banco. El sector financiero en todo el mundo está enfrentando este tipo de situaciones deplorables por parte de delincuentes. Según una investigación de Ojo Público, un ciberdelincuente logró sustraer información sensible de clientes del banco utilizando credenciales internas para acceder a un servidor de New Relic, una empresa tecnológica que presta servicios a la entidad financiera. Este caso estaría demostrando cómo el acceso a información privada puede ser utilizado de manera indebida si no se implementan las medidas de seguridad adecuada. Estimados clientes, en nombre de Interbank me gustaría pedirles disculpas por la incomodidad generada en estos días. Y a todo esto, ¿cuáles son los protocolos de seguridad del estudio Ghibli? Eso fue la nota gracias a Kenia Ramos. Y sí, efectivamente, hasta creo que todo Betel, podemos decir, inclusive yo, hemos suministrado esta foto personales para que pueda ser convertido a este tipo de imagen, ¿no? Ghibli. Pero la pregunta es, ¿realmente ahí estamos viendo un tema digamos, de vulneración de datos personales? ¿La foto es un dato personal? Estoy dando a conocer a una plataforma, a los que están detrás de esa plataforma, información que tal vez no lo deberían tener, cómo ellos lo están manejando. Eso, entre otras cosas más, el día de hoy vamos a poder abordar con nuestro invitado especialista el día de hoy. Él es Julio Rojas, él es abogado laboralista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de ser experto justamente en protección de datos personales. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Hola, Julio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Isabel. Un gusto estar aquí con ustedes y de hablar de este tema que creo que está cobrando cada día más relevancia, y lo digo porque precisamente desde finales de marzo ha cobrado vigencia el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que creo que es importante quizás comenzar también por ese tema, ¿no? Entonces creo que las empresas en estos momentos, muchas de ellas por lo menos, están buscando adecuarse a esta normativa, y hay otras empresas que también se están preguntando qué son los datos personales. Así es. Así es. Doctor Julio Rojas, quería preguntar la pregunta más clave, la del principio. ¿Qué son los datos personales y por qué es tan importante el día de hoy hablar de su protección? ¿Se puede decir que, por ejemplo, esa foto que está subiendo la gente por la fiebre Ghibli es entregar datos personales? Datos personales, entiendo, puede ser el correo electrónico, el teléfono, pero también los nombres, la foto, la voz,
¿Nos puede definir qué son los datos personales? Sí, claro, Isabel, y me parece que es una pregunta importante porque si no definimos qué son datos personales, probablemente todo lo demás no tiene sentido. Así Y es. datos personales es toda información que identifica o hace identificable a una persona. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, tus nombres son un dato personal, tus apellidos también pueden considerarse un dato personal, tu foto es un dato personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una persona te ve, como las personas que nos están viendo aquí a través de las cámaras, a través de nuestro rostro pueden identificarnos, pueden saber quiénes somos. Ahora, la regulación de los temas de protección de datos personales es una regulación reciente en el Perú. Ahí, ante ello tendría que decir que no. Hay una ley que viene de 2011, un reglamento que viene de 2013 y la vigencia máxima para adecuarse a la normativa de protección de datos personales en el Perú era hasta mayo de 2015. Solo que ahora lo que ha sucedido es que se ha emitido un nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, pero en realidad ya teníamos normativa desde antes. Y Desde 2011. desde el año 2011. Y el reglamento de esa ley de 2011. Fue publicada en el 2013 y en el reglamento te decían todas las empresas se deben adecuar hasta mayo 2015. Ok. Ujú. Y en relación justamente a lo que acabas de comentar sobre el tema de las fotos, o sea, ¿qué tipo de fotos forman parte de los datos personales? Porque las fotos que son oficiales, que se suben a las plataformas oficiales, las fotos que yo publico en mis redes sociales, ¿qué tipo de fotos son consideradas sí. como datos personales? Sí, excelente pregunta, Paula. En realidad, cualquier tipo de foto que permite identificarte. Ujú. Entonces, si yo le proporciono a una empresa, imagínense, precisamente hablando de lo que veíamos en el video, si le proporciono a una empresa imágenes mías y esta empresa tiene un conjunto de datos personales, esta empresa lo que tiene que hacer es implementar medidas de seguridad jurídicas, técnicas, organizativas, para que estos datos que yo les estoy proporcionando los maneje de una forma correcta. Entonces, eso es lo importante. Pero ahora, estas empresas, por ejemplo, lo primero que tendríamos que partir es, estas empresas están registradas ante la Autoridad de Datos Personales, están inscritos estos bancos de datos personales, estas empresas cumplen con las medidas de seguridad, tienen una política de privacidad. Entonces son muchas obligaciones que nosotros tenemos que ver antes de proporcionar nuestros datos para poder saber a quién se los estamos dando. Porque muchas veces, también a veces marcamos una casilla de seguridad, ¿no? Un checkbox diciendo he leído y acepto la política de privacidad, pero no sabemos a quién se lo estamos dando. Así es, y también es muy importante, antes de continuar desarrollando el tema, saber qué establece nuestra Constitución Política, nuestra Carta Magna respecto a los datos personales y su protección, porque ahora debe haber una mención expresa acerca de eso. Sí, de hecho que hay una por lo menos la Constitución lo señala, no exactamente como un derecho fundamental a la protección de datos personales, pero sí a no suministrar esta información de forma indebida principalmente, ¿no? Claro. Habías comentado acerca de la ley, o sea, digamos en el Perú tenemos un marco que protege todo el tema de la protección de datos personales. Salió publicado en diciembre del año pasado el nuevo reglamento, que obviamente debe haber recogido justamente todas estas nuevas procedimientos, plataformas de inteligencia artificial, o no han incluido nada sobre ese tema, o cuáles son principalmente, digamos, las modificaciones que trae al 2024, porque ha sido muchos años, ¿no? De la modificación desde el 2013. Del 2013 fue el anterior reglamento, sí. Y este nuevo reglamento es del año, claro, 2024. Sí trae varias modificaciones y ahora quizás para entender un poco más por qué se ha generado este nuevo reglamento debemos decir que esto no solamente está pasando en Perú. Es una tendencia a nivel global y todo parte de que las jurisdicciones en Latinoamérica, por ejemplo, Chile
recién el año pasado, en diciembre del año pasado, tienen la ley de protección de datos personales. Entonces, pero ya Brasil lo tiene desde el año 2020. Entonces, todas las legislaciones en Latinoamérica están comenzando a publicar nueva normativa de protección de datos. ¿Y se basan en qué? Se basan en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Ese es, digamos, que es la base. Por eso que a veces yo comentaba sobre esto y ahora paso al tema de lo que regula este nuevo reglamento, que tarde o temprano ese reglamento de la Unión Europea va a terminar aplicándose aquí. Y justamente una de las modificaciones de este nuevo reglamento, por ejemplo, es que las empresas ahora están obligadas, bueno, igual el reglamento les ha dado un tiempo para que se adecúen, pero están obligadas a tener un oficial de protección de datos personales. Esa es una nueva obligación que antes no existía, pero que ahora ya está regulada expresamente por el reglamento. O sea, sean privadas o públicas, debe haber un oficial de datos personales. Oficial de protección de datos personales, Oficial sí, de es correcto, datos. sí. ¿Y cómo se puede definir, o sea, el concepto de oficial de datos personales? ¿Qué implica? Sí, claro. Implica, es una persona con experiencia en protección de datos personales y que es una persona que va a controlar, va a regular el tratamiento de datos personales que tú tengas en tu empresa. Entonces, esta es una novedad. Ahora, no tiene que ser necesariamente una persona interna de la empresa, no tiene que ser un trabajador, puede ser también una persona externa. Las empresas consideradas grandes, que son empresas con una facturación de más de 2.300 UIT, según tengo entendido, tienen hasta noviembre de 2025 para poder seleccionar un oficial de protección de datos personales. Empresas más pequeñas tienen 2, 3, 4 años más, pero de todas maneras es una obligación que tarde o temprano van a tener que cumplir todas las empresas. Ahora, a propósito de tu consulta, Paola, es importante recalcar que la normativa de protección de datos personales le aplica a todas las empresas, tanto públicas como privadas. Si entidades y entidades públicas también, no solamente empresas públicas, sino sí, también entidades públicas, sí. O sea, no hay ninguna excepción. Si tú manejas datos personales, tienes bancos de datos personales, tienes que cumplir con la normativa de protección de datos. ¿Y cuándo está vigente ya esto? Ya está vigente desde finales de marzo. Desde el 31 de marzo está vigente este nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Y significa que ya las entidades públicas y privadas la deben estar implementando. Sí, ya debería estar implementada a abril, ya debería estar implementado por lo menos todas las modificaciones que se ha dado al reglamento. El reglamento igual establece ciertas excepciones de adecuación. Por ejemplo, sí establece excepciones para el oficial de protección de datos personales. Ahí te da un poco más de tiempo para que lo selecciones, pero hay muchas otras obligaciones que sí te indican que tienes que cumplir desde ya, ¿no? ¿Y quién debería supervisar que exista este oficial de protección de datos personales en las entidades públicas y privadas? La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es una dependencia del Ministerio de Justicia, es quien se encarga de fiscalizar los temas de materia de protección de datos personales. Importante también decir que año tras año ha ido aumentando la fiscalización. El año pasado nada más se han fiscalizado más de 300 empresas en materia de protección de datos personales y se han impuesto multas, entiendo, por más de 13 millones de soles. Entonces, si no has cumplido con la normativa de protección de datos, digamos que estás en peligro de ser fiscalizado y sancionado. Sí, justamente desde el año pasado, yo creo que este tema de protección de datos no se le toma tanta importancia. Yo creo que sí debería el Estado dar mayor fiscalización e importancia respecto a esto, porque desde el año pasado estamos viendo una fuga de información de empresas privadas. Y este año, creo que hace poco ha sido también RENIEC, creo que ha sido hackeado inclusive, no sé si hoy día o ayer. Entonces, estamos viendo una vulneración de datos que son importantes. No sabemos con qué objetivo, no sabemos con qué finalidad, pero en este caso realmente se está aplicando el tema de fiscalización con estas empresas grandes que comentabas por el tema del ingreso que perciben.
A estas empresas grandes se le va a dar mayor plazo de aplicación. Yo creo que ya no podríamos esperar más, sabiendo que hay casos que se están presentando. Sabemos que tal vez es por externalidades, por esos hackers famosos, qué sé yo, pero está en juego la información privada, ¿no?, de muchas personas. Sí, y es importante decir, Paola, que por lo menos la Autoridad de Protección de Datos Personales cuando fiscaliza, no es que fiscaliza solo empresas grandes, fiscaliza empresas medianas, pequeñas, fiscaliza colegios, clínicas, digamos que fiscaliza a todos los sectores. Entonces, digamos que no tiene tanto que ver con el sector, simplemente ellos aleatoriamente, digamos que fiscalizan a diversas empresas, ¿no? Ahora, cuando hay, como tú lo comentabas, un incidente de seguridad, cuando sucede eso, normalmente es porque hay un incumplimiento en establecer medidas de seguridad técnicas correctas. Claro. Y eso es una infracción también. No solamente mencionábamos un caso de RENIEC, también hace poco escuchamos de un caso de una cantante que se filtraron sus datos personales que ella había proporcionado en la clínica. Entonces, claro, digamos que son situaciones que al final nosotros los vemos en el día a día. Y claro, es importante por eso el cumplimiento de estas medidas de seguridad. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales entonces tiene una función muy importante y existe desde que se promulgó la ley en 2011 y su reglamento en 2013. Es correcto. Es correcto. Mira, hay de verdad cosas que deberíamos estar más que informados, pero también quería hacer una consulta respecto a las redes sociales, porque nosotros libremente, por ejemplo, ahora que estamos en la moda Ghibli, ¿ya pusiste tu foto? Sí, ya está ya la foto ahí publicada. Nosotros estamos entregando, como dijiste al principio, nuestros datos personales, desde todo lo que permite que se nos identifique como tales, son datos personales. Esta protección, ¿quién la ejerce? ¿La Autoridad Nacional también tiene influencia en lo que es la información que se entrega en redes sociales? ¿O no? Solamente las empresas como tal, públicas y privadas. Sí, es una pregunta en realidad bastante compleja porque tiene que ver con el ámbito de aplicación de la norma. Si realmente hasta dónde va la norma a proteger. Por ejemplo, les comento que Facebook ha sido sancionada por la Autoridad de Protección de Datos Personales en algún momento. Entonces, y claro, Facebook decía, pero finalmente, claramente Facebook no es una empresa domiciliada aquí. Así es. Pero recopila información de peruanos. Entonces, incluso el nuevo reglamento señala que empresas que provean bienes y servicios que sean empresas no domiciliadas, también se les aplica la normativa de protección de datos personales. Entonces, claro, ahora cae la pregunta también, ¿qué tan efectiva puede ser esta fiscalización de empresas no domiciliadas en la práctica? Pero lo cierto es que si recopilan información de peruanos, también en principio estas empresas deberían designar un representante aquí en el Perú y deberían cumplir con la normativa de protección de datos peruana, ¿no? Claro, porque pueden, digamos, señalar esas empresas, no, yo no soy domiciliada, por lo tanto, pueden decir no me corresponde la sanción, ¿no? Sí. Pero la normativa sí establece que sí debe ser alcanzada, por lo que los datos es, digamos, de fuente peruana, ¿no? Es correcto. En esos casos, por ejemplo, hay estas nuevas plataformas que se están generando y creando desde China, en Europa. ¿Cómo están haciendo en esos casos? O sea, si llega alguna denuncia ante la Autoridad Nacional de Datos Personales, ¿cómo se procede en esos casos? Cuando no hay, digamos, respuesta de estas empresas no domiciliadas, ¿no? No, sí, claro, y es una excelente pregunta, Paola. En ese caso, lo que se hace es, de alguna forma trasladar la denuncia a través, o la inspección, más que denuncia, porque esto sigue un procedimiento de inspección. Cuando tú interpones una denuncia a la Autoridad de Datos Personales, primero pasa por un filtro de investigación.
un momento. Luego de la investigación y luego que se determinan que sucedieron infracciones, pasa al procedimiento administrativo sancionador, que es donde, digamos, ahí el administrado, bueno, en este caso la empresa, puede manifestar su descargo, su recurso de reconsideración. Entonces, claro, esto sucede igual. Una empresa extranjera lo que se hace es trasladarle la investigación al domicilio que tiene esta empresa, que claramente no es en el Perú, sino puede ser en Estados Unidos, puede ser en cualquier otro país, digamos, de Europa, etcétera, ¿no? Y hablando de esas empresas grandes, hemos sabido hace poco de lo que sucedió con un banco cuyos datos personales fueron filtrados, poniendo en peligro o dejando vulnerables a muchos usuarios. En ese caso, ¿cómo ha actuado la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales? Sí, y no es el primer banco que es fiscalizado y sancionado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Claramente, los bancos tienen una responsabilidad mayor, así como también las clínicas tienen una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque manejan datos que la normativa señala como datos considerados sensibles, que son datos que tienen que ver a veces con la remuneración de las personas, que tienen que ver con la salud de las personas. Entonces, claro, su deber de diligencia es un deber de diligencia mayor. Y en muchos casos, finalmente, la Autoridad de Datos Personales, en estos casos de filtración de datos, lo que hace es imponer sanciones, imponer multas, que aprovecho también para decirlas, tampoco no son multas pequeñas. Y una infracción leve va de 0.5 a 5 UIT, infracción grave de 5 a 50 UIT, y infracciones muy graves estamos hablando de 50 a 100 UITs. Y en ese caso, por ejemplo, respecto al tema de la responsabilidad es compartida, por ejemplo, lo pregunto, lo consulto por el caso de la clínica Delgado, con el tema de esta cantante Shakira, donde se vulneró, ¿no? Se mostró la información, datos personales. La Autoridad Nacional de Datos Personales sanciona a la clínica y también a las personas que intervinieron en esto, en la divulgación de esa información. ¿Cómo se lleva el procedimiento, o sea, y finalmente la sanción? Ahí la obligación es de la clínica, porque definitivamente la clínica tiene que saber cuáles son sus procesos, quién maneja la información, y que esta información, y asegurarse que esta información se mantenga en la esfera de la confidencialidad. Entonces, no, la Autoridad de Protección de Datos Personales se dirige a quien tiene la obligación de proteger los datos de estos titulares de datos personales, ¿no? Pero o sea que, por ejemplo, cuando alguien filtra datos personales de una clínica, el responsable es la clínica, porque tenía el deber de salvaguardar esos datos y que nadie tuviera acceso. Y cumplir, claro, con las medidas de seguridad técnicas y organizativas, ¿no? Respecto a esta información. Ahora, esto, digamos, es independiente de que la clínica pueda, digamos, ya saliendo del tema de protección de datos, yendo al lado laboral, pueda interponer alguna sanción, digamos, de amonestación, suspensión o despido incluso contra esta persona que también definitivamente ha generado un daño para la clínica, ¿no? Y sigamos con este ejemplo. ¿Qué pasa con la persona afectada? Porque de parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales le puede caer una sanción efectivamente a la clínica por esta filtración, pero ¿qué sucede con la víctima? Veamos el caso que sucedió con el banco, que se filtraron los datos personales, y ahora esta cantante famosa Shakira. ¿Hay alguna indemnización o esto ya se ve en otra vía? ¿Se ve por la vía judicial o también es un procedimiento administrativo? ¿Tienen derecho a alguna indemnización o reclamo? Bueno, esta persona que se ha visto afectada definitivamente puede interponer una demanda de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Claramente acá el elemento de la antijuricidad es claro, el elemento del daño es claro, el elemento del nexo causal, y yo creo que esta persona por lo menos sí puede interponer una demanda sin ninguna duda, ¿no? O sea, por eso, queridas empresas que nos están escuchando, los gerentes generales, por favor, atentos, porque la filtración de esta información puede hacer que te lleve a pagar, ¿cuánto hace lo máximo? 100 UITs. 100 UITs, multipliquen eso, gerente de finanzas,
y calculen más o menos cuánto es el monto que tendría que pagar. Así que activen sus protocolos de seguridad, ¿no? Para evitar justamente estas altas multas, ¿no? Y sobre todo Sí. que, claro, o sea, la empresa luego puede repetir ir contra la trabajadora, porque también puede ir por indemnización la empresa misma. Oye, ante la autoridad estoy pagando yo 100 UITs, pero ha sido por tu causa. Pero al final esa trabajadora, ¿ustedes creen que va a pagar pues ese monto? Ni No va a siquiera, pues poder. ni el 5% puede llegar a pagar esa multa, ¿no? Así es. Entonces, y mira, y justo antes de venir aquí al programa, estábamos conversando con un compañero que él decía que existe la posibilidad de hackers que también pueden entrar a tu celular. En una computadora, digamos, al mismo tiempo puede estar viendo cómo estás tú en tu WhatsApp, conversando o viendo con quién está hablando. Eso también tiene que ver algo, los datos personales también están relacionados a la información que yo tengo en mi celular. Sí, definitivamente hay muchas formas de recopilar datos personales y una de las formas de recopilar datos personales es también a través de nuestro celular, ¿no? Es más, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, pero estamos conversando de un tema, han conversado en algún tema, en alguna reunión y después abren alguna red social y les aparece algo vinculado a eso. No sé si les ha Sí, pasado. claro. Claro, Nos están sí. espiando, nos están escuchando, Todo el Isabel. tiempo nos están Sí, espiando, el gran hermano. sí, Estamos en eso, de verdad. sí. Entonces, claro, definitivamente hay formas de recopilar la información y a veces nosotros Ni cuenta nos damos. y autorizamos muchas veces también que se recopilen esta información por, digamos, desconocimiento, por aceptar los cookies, por aceptar las políticas de privacidad y no sabemos Sin realmente cómo. leerlas. Y no Porque muchos de sabemos. nosotros, seamos francos, le damos a aceptar a las políticas de privacidad sin pensarlo, ni siquiera leerlo. Pero ahí también hay un truco, porque he visto que hay algunas entidades financieras, bancos, que te dicen en el aplicativo las políticas de privacidad y demás, pero tú tienes que acceder a otro link para leer un documento pues de 40 páginas y en ese momento tú Ujú. quieres abrir una cuenta gratuita en el banco porque necesitas hacer una transacción. Entonces creo que también allí hay una gran desventaja para el consumidor. Sí, de todas maneras, y estoy completamente de acuerdo contigo, Isabel, y por eso también que la normativa de protección de datos personales dice que esta información que nosotros le tenemos que dar al titular del dato personal, o sea, nosotros, tiene que ser una información clara, precisa, entendible para todos, porque claro, si tenemos un documento que tiene 40, como dice, 40, 50 páginas, es muy probable que no lo vamos a leer, ¿no? Pero, pero es innecesario porque nosotros podemos tener una política de privacidad bien armada, bien regulada, en 2 o 3 o 4 páginas. ¿Y qué podemos hacer, Pao, en el caso de lo que te decía en el camino? Nos llaman todos los días entidades bancarias o de telefonía. ¿Cómo tuvieron acceso a nuestros datos personales? ¿En algún Mm, momento nosotros le dimos ese acceso de alguna forma? sí, de hecho que normalmente las personas cuando piensan en datos personales piensan en los spams, en las llamadas, que claro, te llama quizás un banco, una entidad financiera que tú no conocías, que tú nunca estuviste, digamos, tú nunca tuviste un producto con esta entidad y claro, lo que dice la norma, que ahora felizmente sí lo dice el reglamento, es que las empresas pueden tomar contacto contigo la primera vez. En esta primera vez te tienen que solicitar el consentimiento. Si tú no das tu consentimiento en esta primera oportunidad, estas empresas o la empresa que te llamó ya no te puede volver a llamar. Entonces, claramente nosotros se nos viene a la mente empresas que nos llama, la misma empresa que nos llama 1, 2, 3, 4. Eso no se puede hacer. Y otro tema que mencionaste, Isabel, es esto de cómo recopilan nuestra información estas personas. Sí. Y este es un tema muy, muy delicado porque, Pero Julio, déjame un momentito sí, para no, que te puedas explayar. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos contigo para la respuesta. listo. Volvemos. Sí. Ok. Estamos presentando No Negociable.
Regresamos en tu programa No Negociable. El tema del día de hoy es cómo cuidar tus datos personales en plena era digital. Y estamos con nuestro abogado experto Julio Rojas. Él es experto en protección de datos personales. Y antes de ir a la pausa, justamente le estaba explicando en relación a esta problemática. No sé si a ustedes les habrá pasado, a nosotras en el trabajo diariamente nos pasa. Yo le veo a Isabel cortando así, ¿no? Cortando las llamadas. Y yo también tengo Truecaller, es aplicativo. Que prefiero no contestar Sí. antes de ser desagradable, porque imagino que es el trabajo de muchas personas. Y si voy a contestar, quiero hacerlo de la forma más amable. Y si no estoy lista para eso, simplemente no contesto. Así es. Y entonces tenemos Truecaller donde se puede identificar la llamada y sale ventas, tal banco, tal empresa, ¿no? Y entonces uno se pregunta en qué momento le di mi información a esta empresa. Y antes de seguir con la respuesta del doctor, del especialista Julio Rojas, queremos escucharte. Escríbenos al 947-246-545, 947-246-545, porque de repente también tienes consultas respecto a la protección de tus datos personales. Ahora sí, doctor, Sí. por favor, la respuesta. No, pero para añadir también, para añadir. Ah, ya todavía. Es conocido, y lo voy a decir así con el nombre de la avenida, la avenida Wilson. Es conocido y ha habido muchas denuncias en relación a la avenida Wilson, porque este es el lugar donde proporcionan bases de datos de empresas. Si una empresa quiere iniciar con un negocio, un emprendimiento, e inclusive hay aplicativos, porque sí lo sé que hay aplicativos donde ya tiene la base de datos, pasa directamente a ese aplicativo y le manda oferta, se apertura este negocio, ¿no? Tal dirección, oferta. Entonces, ¿en qué momento le brindamos los datos personales a estas personas, ¿no? ¿Por qué lo tienen? Eso no es un delito, la Fiscalía de Prevención de Delitos debería hacer algo allí, porque eso es conocido que hasta la fecha lo vienen haciendo. Sí, de hecho que a veces cuando comento o hablo sobre datos personales me preguntan o me comentan, me hablan de esta avenida que mencionabas, porque claro, o sea, hay bases de datos que son vendidas hasta la actualidad. Ahora, tiene que quedar claro que esa es una recopilación de datos ilegal, fraudulenta. ¿Y cuál es la sanción por recopilar datos de manera fraudulenta? Es la más grande. Eso quiere decir... Justo está entrando una llamada. Está entrando una llamada de spam. Sí. Por ejemplo. Sí. Entonces, ¿y cuál es la sanción por recopilar estos datos de manera fraudulenta? Ahora, si tú compras como empresa estas bases de datos, tú estás recopilando los datos de manera fraudulenta e ilegal. Y eso, según la normativa de protección de datos personales, es una infracción muy grave. Entonces estamos hablando de una multa que va de 50 a 100 UITs. Ahora, y quizás me podrían preguntar, ¿pero esto qué tan común es? ¿Qué tan común sucede? Y hay un caso, digamos, muy claro, y es que quizás ustedes alguna vez habrán escuchado de que hay empresas, por ejemplo, que contrataban a empresas para tener los antecedentes de sus trabajadores. Antes habían empresas que se dedicaban específicamente a esto. Contrataban, por ejemplo, a la empresa ABC y la empresa ABC decía todas las denuncias que esta persona había tenido en la comisaría, esta persona que las denuncias quizás los antecedentes penales, judiciales. Y claro, estas empresas que proporcionaban estos datos no tenían autorización para proporcionar los antecedentes. La Autoridad de Datos Personales ha sancionado, por ejemplo, a estas empresas, precisamente por la recopilación ilegal y fraudulenta. Y ahora, regresando al tema de cómo estas empresas tienen nuestros datos, claro, la normativa te permite tener los datos cuando son datos de acceso general, cuando son datos que están, digamos, abiertos al público, pero en esos supuestos te permite hacer el primer contacto. Estas empresas tienen la carga de probar que ellos han obtenido tus datos porque tus datos han estado al acceso de todo el público. Entonces, digamos que es compleja esta situación. Por ejemplo, en las guías telefónicas, a veces, digamos, sí aparecen números, los números de personas que lo autorizan. Claro, son datos que están, digamos, a libre disposición de todas las personas, pero eso no da derecho
a que la misma empresa te esté contactando más de una vez si es que tú ya le negaste el consentimiento, ¿no? Justo antes de la pausa mencionabas de que con este nuevo reglamento la empresa solamente puede contactarte una vez. La siguiente vez es la empresa la que ante mi negatoria tiene que cortar el tema de intentarse comunicar conmigo, o es que el público, el ciudadano, tiene que contactarse digamos, creo que hay una opción dentro de los correos para inscribirse, para dejar de recibir esta información. ¿Cuál es el procedimiento? ¿no? Sí, es una buena pregunta porque en principio, si la empresa te contacta una vez y tú ya denegaste tu consentimiento, la empresa ya no te tendría que volver a contactar. Solo es válido el primer contacto. Esto antes lo decía la Autoridad de Protección de Datos Personales en las consultas que emitía, pero ahora ya lo dice el reglamento, expresamente. Ahora, si pese a eso, y quizás los que nos están escuchando, los que nos están viendo dicen, yo ya, digamos, me he negado 20 veces a la misma empresa. ¿Qué es lo que hago? Ya, digamos que estoy un poco, no sé qué palabra. Hastiado. Por decirlo menos. Estoy hastiado de esto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, los titulares de datos personales tenemos derechos. Y uno de estos derechos se conocen, digamos, coloquialmente como los derechos ARCO. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición. Tú tienes el derecho de ir a la empresa y decirle, señor empresa tal, cancela mis datos personales, y ellos en un plazo de 10 días tienen que dar respuesta y no te tendrían que volver a contactar. Si aún pese a tú hacer, digamos, este ejercicio de tu derecho, ellos persisten, podrías tranquilamente iniciar una denuncia ante la Autoridad de Datos Personales hacia esta empresa. Vamos a ver cómo se hace todo este procedimiento, doctor, pero antes de eso vamos con una consulta. Dice, a mi papá le llamaban, le dijeron que se una a una empresa que era de Petroperú como socio. Y mi papá creyó y le pedían 900 soles y mi papá depositó, nosotros sus hijos no sabíamos qué consecuencias trae porque mi papá solo cambió su número de chip. Agradezco su respuesta. Y esta pregunta quizás trae a colación muchos temas, ¿no? En primer lugar, claro, ¿cómo se obtiene los datos telefónicos, el número de teléfono de esta persona, bueno, el papá de la persona que nos está consultando, ¿no? Y no solamente el número de teléfono, claro, el nombre, incluso a lo mejor la profesión de esta persona, y esto quizás es un llamado, digamos, más general, de que tenemos que tener cuidado definitivamente al momento de otorgar nuestros datos, ¿no? No sabemos quién los administra, tenemos que por lo menos verificar que esta sea una empresa, es una empresa que esté registrada entre la Autoridad de Protección de Datos, que cumpla con las medidas de seguridad. Entonces, claro, ahí definitivamente, bueno, ya es un caso penal, ¿no? Es un caso que involucra una estafa posiblemente, pero de todas maneras, esto es un llamado a que tenemos que controlar, tenemos que cuidar los datos personales, ¿no? Esperemos que las empresas telefónicas, Claro, Entel, Vitel y todas estas nuevas que puedan salir tengan mayor control, ¿no? Porque justamente la base de datos de estas empresas telefónicas son las que se venden y las que finalmente terminan en los penales. Por eso que nos llaman penal Halcón, penal de San Juan del Lurigancho, y nos extorsionan y nos piden o nos engañan, como a este señor que le engañaron pues con una llamada y él solamente fue a cambiar su número de chip. O sea, claramente se evidencia que a él este suceso, ¿no?, de este señor le pasó justamente, cambió su número de chip, su nombre a él, un nuevo número, y lo contactaron. ¿Quién tuvo la responsabilidad fácilmente? La empresa, porque ¿de dónde más pudo haber salido eso, no? Es igual, a mí también me pasó lo mismo. Yo tengo un número de teléfono a nombre de otra persona, porque el número anterior
Siempre me llamaban personas que no quería que me llamen y por eso tuve que cambiar. Y a pesar que me cambié de línea, de número, a nombre de otra persona, también obtuvieron el número. Sí, solo para agregar al tema que justo estábamos comentando, es importante también que las empresas instruyan a sus trabajadores respecto a la confidencialidad. Esto a veces aparece también en el reglamento interno de trabajo, pero muchas empresas lo que hacen cuando se adecúan a la normativa de protección de datos es hacer que los trabajadores suscriban compromisos de confidencialidad. En este caso, la persona que nos escribía tiene la preocupación de qué consecuencias le podría traer esto. O sea, ya esta persona que es un delincuente porque le ha hecho caer en una estafa, el padre ya dio estos 900 soles y luego se vio obligado a cambiar de chip. ¿Tiene alguna consecuencia legal para esta persona? Yo creo que no, porque al ya no ser titular de ese chip o pedir que le den de baja, ya no habría más nada que hacer más que, como dijo usted, doctor, una denuncia penal. Sí, y es importante igual de todas maneras que quede sentado a través de una comisaría, a través de una denuncia, que este número no le pertenece. No le pertenece, ¿no? Excelente. Y tenemos otra pregunta. Sabrina Julco Palomino nos pregunta, ¿cómo denuncio a un banco que me llama cuando yo nunca le di mis datos? Y ese es un caso muy sensible y justo creo que lo comentaba. Nos pasa a todos. Que justo creo que lo comentaba. A veces hay bancos que nos llaman y nosotros nunca hemos pertenecido a ese banco, a esa entidad financiera. Entonces ese caso es más preocupante. Pero hay que saber también una cosa, que muchos de estos bancos o entidades financieras contratan o subcontratan a otras empresas de call center para hacer estas llamadas. Entonces, allí, en primer lugar, lo que se tiene que hacer es dirigirse al banco y señalar que definitivamente cancelen nuestros datos personales de cualquier banco que ellos tengan, y ahora me refiero a banco de datos personales, a cualquier banco de datos personales que ellos tengan, y claro, el banco debería comunicar a esta empresa subcontratada, si es el caso también, de que ya no puede seguir, ya no puede seguir llamándote, ya no puede seguir mandando mensajes, y si no es, y la otra vía es que si sigue pasando, hacer la denuncia ante la autoridad de datos personales, ¿no? Y justamente, ¿cuál es el procedimiento que cualquier ciudadano, habiendo agotado ya la primera instancia, digamos que es ir directamente al banco, a la entidad, cómo se presenta esta denuncia ante la autoridad? ¿Es en línea, es presencial? Hay un correo que tiene la Autoridad de Datos Personales, que tiene el Ministerio de Justicia, donde, por ejemplo, es más, si los invito también, ustedes ponen denunciar mal tratamiento de datos personales en la red, van a ver que les sale justamente, hay una página del gobierno precisamente para esto, y ahí sale un correo donde ustedes pueden ingresar, cualquier ciudadano puede ingresar una denuncia. ¿Este correo o estos datos pertenecen a la autoridad? A la Autoridad de Protección de Datos Personales, es correcto, sí. Y también podemos pedir que eliminen nuestros datos de su base. O sea, si es que este banco, en ese hipotético caso que hemos estado hablando, no le hemos dado nuestros datos a tal banco que nos ha llamado, nosotros podemos pedir no solo al banco, sino también a la Autoridad Nacional que haga que borre los datos nuestros de cualquier base de datos en donde nosotros no hayamos participado dando el consentimiento. Sí, claro que sí. O sea, en realidad, en la primera solicitud que tú le haces a la empresa, tú lo que le pides es cancela mis datos personales, ya no los tengas. Y si esta empresa no tiene ningún vínculo contigo, debería cancelarlos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando alguien trata tus datos personales, tiene que haber una finalidad, tiene que tener un fin, tiene que haber una relación o algún motivo por el cual tenga tus datos personales. Y si tú no le has autorizado para que ellos usen tus datos personales para esa finalidad, no deberían tenerlas en principio. Ya está bien, pero la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales no es la entidad que se comunica con el banco para decirle no te vuelvas a comunicar con tal usuario que ya te ha dicho antes que no te comuniques con él. Sí, lo que hace la autoridad es iniciar un procedimiento trilateral, un procedimiento que es donde está el involucrado, el denunciante, donde está la empresa y acá está la autoridad. Entonces dice,
Entonces, claro, tú te acercas a la autoridad y le dices, mira, yo ejercí mis derechos, mi derecho de cancelación. ¿Tú prestaste atención a esto? ¿Le hiciste caso a esto? No. Entonces, por ende, a partir de ello te corresponde una sanción. Entonces, si esta empresa no subsana, si esta empresa, definitivamente la autoridad de datos personales va a sancionarla. Si esta empresa vuelve a ser denunciada por esta persona, ahí también la infracción por reincidir es una infracción muy grave. Entonces, eso hay que tener también claro, que hay que tener en cuenta que al final la empresa, si no cumple con cancelar nuestros datos, puede terminar siendo sancionada claramente. Y tú, con tu experiencia, Julio, experto en protección de datos personales, ¿en la autoridad has visto algún caso relevante, algo que haya pasado al Tribunal Constitucional o un proceso trilateral que pueda, digamos, servir como lección inclusive para nuestros amigos? Porque acá hay muchas empresas también que nos escuchan ahora, porque Betel está rankeando dentro de las tres principales radios de todo el Perú a nivel nacional. Ah, mira. De hecho que hay muchísimos casos, hay muchos procedimientos trilaterales que han sido, y no, claro, sin mencionar nombres, Sí. han sido sancionadas empresas grandes, ¿no? Definitivamente, precisamente por estar reincidiendo en la llamada. Y claro, y muchas veces y en muchos casos, como les decía, no es que la misma empresa haya sido la que, sino es una empresa subcontratada, Claro. la que finalmente es una encargada del tratamiento. Sin entrar en tecnicismos jurídicos, esta empresa llama porque tú le indicas que llame. Claro. Entonces solamente, digamos, es una transmisora de lo que tú quieres. Claro. Y finalmente tú eres la responsable del tratamiento de datos personales, pese a que esta empresa ha actuado por ti. Entonces, sí hay sanciones importantes en procedimientos trilaterales de todas maneras. Sí. ¿Y usted sabrá, doctor, qué delito es vender información de datos personales? En realidad el tipo penal en específico sobre la divulgación de datos personales, ahora no la tengo. Son varios delitos, varios tipos penales, va a depender mucho del caso, ¿verdad? Sí, y imagino también que va a depender también de si se tratan de datos sensibles o no, ¿no? Eso, precisamente, el Así exponer. es. Bueno, el día de hoy ha sido un tema interesante. Todavía, lamentablemente, no podemos absorber todas las preguntas que han ingresado, pero como ustedes saben, dejamos el teléfono de nuestro Invitado, experto el día así de es. hoy. Por favor, doctor Julio Rojas, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿A qué número? ¿Qué red Sí. social? Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, gracias por escucharnos. Mi número es el 956-260530 y me pueden encontrar en Instagram o en LinkedIn. Así es. Y no va a ser la Excelente. primera vez. Claro, de Qué repente bien. lo invitamos nuevamente, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y antes de culminar, queremos alzar aquí desde No Negociable unas felicitaciones al juez del 5º Juzgado de Familia del Módulo Integrado de Arequipa, porque ha dictado por primera vez en la historia de todo el Perú, la historia jurisdiccional, una medida de protección para un bebé que está siendo gestado por su mamá ante amenazas de aborto por parte de la madre de su pareja. Felicitamos aquí, yo sé que las redes sociales ya vienen atacando a este juez, pero felicitamos y realmente muy, muy bien, porque está haciendo cumplir nuestra Constitución y nuestras normas. Justamente hace días celebramos el Día del Niño por Nacer, Así es. y de aquí realmente le damos todas las fuerzas y lo felicitamos a ese juez del 5º Juzgado de Familia del Módulo Integrado de Arequipa. Así es, un juez valiente con principios no negociables. Así que Nos vemos el amigos. lunes. Chao, chao. Chao, chao. Hemos presentado No negociable.